Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a comenzar con la sección de límites. Esta sección va a estar dividida mediante la definición formal del límite, la determinación de límites mediante una curva trayectoria y la determinación de límites por medio de las curvas de nivel. Vamos a comparar el comportamiento de la función f de x, y es igual al seno de x cuadrada más y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada cuando x, y tiende al valor de 0. A diferencia de las funciones reales, que solamente nos acercamos a un valor de x mediante una línea recta, la recta numérica, en una función de dos variables hay diferentes formas de acercarse a ese valor. Y aquí tenemos una tablita. Iniciamos a partir del valor de -1 y nos aproximamos al valor de 0. Y también del positivo de 1 y nos acercamos al valor de 0, tanto en x como en y. Por ejemplo, si x vale -1 y y vale -1, al sustituir en esta función, vamos a encontrar que el valor es 0.455. Por ejemplo, si x vale -1 y y vale -0.5 y lo sustituimos, el valor es de 0.759. Si x vale -1 y y vale -0.2 y lo sustituimos en la función, vamos a encontrar 0.829. Si x vale -1 y y vale 0, encontramos que el valor de la función es 0.841. Otro ejemplo, si x vale 0.2 y y vale -0.2, el valor de la función es 0.999. Esta es una forma para acercarnos al valor de la función y nos acercamos al valor de 0, 0. Si se dan cuenta, cuando x es 0 y y es 0, no está definido. ¿Por qué motivo? 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es 0. Y como sabemos, no existe la división entre 0 en los números reales. Por lo tanto, en este caso nos podemos acercar de varias maneras, pero en el origen no está definida la función. Y como estamos analizando lo que es el valor de la función cuando se acerca al origen, vemos que en cualquier manera se acerca el valor de 1.999, 1.999, Entonces podemos intuir que el límite de esta función cuando x, y tiende a 0,0 es igual a 1. Y aquí tenemos otra función, f de x, y es igual a x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada. Podemos hacer lo mismo. Hacemos una tablita y analizamos la función cuando x, y tiende al valor de 0. Igual colocamos los mismos puntos, -1, -0.5, -0.2, 0. 1, 0.5, 0.2, 0. Nos acercamos a 0 por x positiva y por x negativo, igual en y. Y podemos hacer varias pruebas. Por ejemplo, si x vale -1 y y vale -1 y lo sustituimos, tendríamos 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1, 0. Y aquí nos queda como 1 más 1, 2, 0 entre 2 me da el valor de 0. Y así puedo estar sustituyendo cada uno de estos valores. Pero ¿qué pasa acá? Cuando nos acercamos al origen, que es 0,0, que no está definido, porque tendremos 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es 0. La división entre 0 no existe. Vemos que en algunos valores da 1, en otros valores da 0, en otros valores da -1. Es decir, no se acerca a un valor en específico. Por lo tanto, podemos intuir que esta función no tiene límite. Bueno, y en general, el límite de esta función sí es 1. El límite de esta función no existe. Pero esto nos hace pensar, ¿hay alguna forma en que yo pueda evaluar un límite de una función real de varias variables? Pues sí, sí lo existe. Y
En general vamos a utilizar la siguiente notación. El límite cuando x, y tiende a, b de una función f de x, y es igual a L. Esta es la notación de límites y podemos llegar a la siguiente definición. Se dice que un número b es el límite de una función f en A. A es un punto de acumulación. No solamente no se va a tratar de un número, se puede tratar de varios números. Va a depender de las variables que contemple la función real. Y lo podemos escribir como el límite cuando x, aquí van a ir las variables x, y, z, t, por ejemplo, tiende al valor de a, que puede ser 1, 2, 3, 4. Cuando x tiende al punto de acumulación de la función f, que va a estar evaluada en x, las variables x, y, z, t, por ejemplo, va a ser igual a b. Si para cada número epsilon mayor que 0, existe un número delta, también mayor que 0, tal que la longitud de la función real menos b es menor que epsilon siempre y cuando x pertenezca al dominio y la longitud de x menos a esté entre 0 y delta. Es importante observar que esta distancia que tenemos, f de x menos b, representa la distancia que existe entre los números f de x, y L. Además, la distancia de x menos a, que se puede calcular como la raíz cuadrada de cada uno de los elementos del vector x elevado al cuadrado, es la distancia que existe entre el punto x, y el punto a, b. Por lo tanto, esta definición establece que la distancia de f de x, y L se puede hacer cada vez más pequeña, haciendo la distancia desde x, y a, b lo suficientemente pequeña, pero no 0. Esto lo podemos ver de una forma geométrica. En este diagrama observamos que si cualquier intervalo pequeño, L más epsilon o L menos epsilon, se da alrededor de lo que es L, el límite, entonces podemos encontrar un círculo. Vamos a llamar un círculo delta. Este círculo está dentro del dominio de la función y va a tener un centro en a, b. Lo que nos dice la definición formal del límite es que si nosotros tenemos x, y lo hacemos cercano a b, vamos a obtener este círculo. X, y se va a acercar al valor de a, b. Y con esto podemos encontrar un acercamiento de lo que es f, la función, más un valor pequeño llamado epsilon, que va a estar cercano de lo que es L. Aquí tenemos otra ilustración. Tenemos lo que es la superficie S, que corresponde a la gráfica de la función f. Esto nos dice que si nosotros tenemos un epsilon mayor que 0, podemos encontrar una delta mayor que 0, de tal forma que si x, y se encuentra restringido en un círculo, en un disco, siempre y cuando x, y sea diferente a b, recuerden, cada vez pequeño sin ser 0. Es decir, nos podemos aproximar, pero sin ser esos valores. Entonces nos dice que la superficie S queda determinado por los planos horizontales, z igual a L menos epsilon y z igual a L más epsilon. Como vemos, es un poco diferente de las funciones de una sola variable. ¿Por qué? Porque en una sola variable solo hacemos que x tienda a A, pero solamente existen dos direcciones. En una función de varias variables, no solamente hay dos direcciones, sino que hay varias direcciones. En una sola variable era izquierda o derecha, pero en varias variables
se puede acercar en cualquier forma. Puede ser izquierda, puede ser derecha, puede ser diagonal, como una línea recta, como una parábola, como una función cúbica. Hay diferentes maneras y esto es lo que lleva a que sea un poco más complicado dar la demostración de un límite. Vamos a realizar este ejemplo que vamos a utilizar la definición formal del límite. Recordemos que la definición formal de límites nos sirve para demostrar límites. Y en este ejemplo me dice, demuestre que el límite de x, y tiende a 3, menos 1 de la función x cuadrada más 2xy es igual a 3. Bien, vamos a aplicar la definición formal del límite. Vamos a encontrar lo que es f de x menos L. Es decir, que para cada epsilon mayor que 0 va a existir una delta mayor que 0. Vamos a hacer pequeño lo que es x, y a 3, menos 1. ¿Esto cómo lo puedo hacer? Bien, tomo lo que es x, y le resto lo que es dicho punto, 3, menos 1. Esto tiene que estar entre 0 y una delta. Con esto vamos a encontrar que f de x, y, la función x cuadrada más 2xy, se hace más cercana al valor de 3. X cuadrada más 2xy menos 3 es menor que epsilon. Tenemos que calcular esta distancia y esta distancia. Muy bien. Lo que vemos en esta imagen es que podemos encontrar diferentes puntos. No es único. No es una sola dirección de izquierda a derecha, sino que me puedo acercar en línea recta, me puedo acercar de forma parabólica, me puedo acercar de abajo hacia arriba. Entonces, hay varias formas. Solamente me interesa encontrar una sola delta. Y con eso puedo demostrar que el límite sea 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos que expresar x cuadrada más 2xy menos 3, esta expresión, en términos de x menos 3 y y más 1. Es decir, hacemos esta operación x menos 3 y y, menos por menos es más, y más 1. Tenemos que expresar esta magnitud x cuadrada más 2xy menos 3, lo que sería este término, que es menor que epsilon, en términos de x menos 3 y y más 1. Esto lo puedo obtener realizando esta operación x menos 3 y y menos por menos es más 1. Aquí lo tenemos individualmente. X menos 3, y menos por menos más y más 1. La magnitud de estos términos se puede controlar con la elección correcta de delta, que aquí tenemos, tiene que ser menor que delta. Entonces, a esta expresión puede ser descrita de esta forma. ¿Cómo es que obtuve esta reescripción? Para encontrar esta expresión, vamos a tomar el término x cuadrada más 2xy, lo que tiene variables, es este término. Entonces, nosotros vamos a sustituir x por x menos 3 y y por y más 1. Entonces, aquí tenemos x, es x menos 3 al cuadrado, más 2, x que es x menos 3 y y que es y más 1. Efectuamos las operaciones, tenemos que es x al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, 2x menos 3 menos 6x, más el segundo elevado al cuadrado, 3 al cuadrado, 9. Aquí también hacemos operaciones x por y, xy por 2, 2xy, x por 1, x por 2, 2x. Menos 3 por y es menos 3y por 2, menos 6y. Menos por más es menos, 3 por 1 es 3 por 2, menos 6. Simplificamos, tenemos que es x cuadrada más 2xy. Menos 6x más 2x es 4x. 9 menos 6 es 3. Y tenemos también lo que es menos 6y. Ahora, lo que tenemos que encontrar es x cuadrada más 2xy, lo que tengo acá.
significa que debo de eliminar menos 4x y debo de eliminar menos 6y. ¿Cómo lo voy a hacer? Como aquí está restando, tengo que encontrar una suma, pero no puedo hacerlo tan simple. Si yo quiero quitar lo que es menos 4x, tengo que quitarlo como 4 por x menos 3. X siempre tiene que ser x menos 3. Entonces, como aquí tengo menos 4x, debo de multiplicar por 4. Aquí tengo menos 6y. Para quitarlo necesito 6y. Como yo tengo que sustituir y más 1, tengo que multiplicar por el 6. Y el 3 es el que ya está por default. Efectuamos operaciones 4 por x, 4x. 4 por menos 3 me da menos 12. 3 por y me da 6y y 6 por 1 me da 6. 4x con 4x se elimina. Menos 6y por 6y también se elimina. Menos 12 más 6 más 3 me da el valor de menos 3, lo que es el término original. Por lo tanto, lo puedo dejar escrito de esta manera. Ya que vimos cómo se obtiene este término, tengo que calcular su longitud, pero se puede dejar expresado como la longitud de x menos 3 al cuadrado, más 2 veces la longitud de x menos 3 por la longitud de y más 1, más 4 veces la longitud de x menos 3, más 6 veces la longitud de y más 1. Y para que nosotros podamos calcular la expresión, podemos restringir la elección de delta. Por ejemplo, que delta sea menor o igual que 1. Por lo tanto, este término x, y menos 3, menos 1, cuando x y y tiende a 3 y menos 1 respectivamente, tiene que ser menor que 1, menor que la delta. Por lo tanto, esta expresión queda igual a menor a 13 delta. ¿Cómo es que se calcula? Bueno, como cada término tiene que ser menor o igual que 1, entonces vamos a suponer que cada uno de estos términos a lo mucho toma el valor de 1. Entonces tendremos 1 al cuadrado es 1. 2 por 1 nos da 2. Más 1 que ya tenía, vamos 3. 4 por 1 es 4. 4 más 3 me da 7. 6 por 1 da 6 más 7 que tenía, me da 13 delta. Por lo tanto, si nosotros escogemos una delta que sea el mínimo entre 1 y epsilon entre 13, podemos asegurar que el límite sí es el valor de 3. Y con esto queda demostrado que el límite de la función f, cuando la función se acerca a 3, menos 1, x, y, es 3. Y con esto ya podemos determinar los límites de algunas funciones básicas. Tenemos los siguientes teoremas. Si C es una función constante de Rn en R, una función de varias variables, y A es un punto de acumulación que está dentro del dominio de la función, entonces el límite cuando x tiende al valor de A de una constante es la misma constante. Siguiente teorema. Si K es una función proyección de Rn en R, es decir, es una función identidad que para cada valor de X corresponde al valor de Y, que corresponde al valor de Z, así sucesivamente, y A es un punto de acumulación del dominio de F de la función, entonces el límite cuando X tiende a A de la función proyección es igual a subíndice K, donde K va a depender del número de variables que estemos utilizando, X, Y, Z, T, y así sucesivamente. El siguiente teorema dice lo siguiente: si f y g son funciones de Rn en R, tales que el límite de la función f cuando tiende a A y el límite de la función g cuando tiende a A existen, y además A es un punto de acumulación que está en la intercepción del dominio de f y el dominio de g, entonces el límite de f más g cuando A es un punto de acumulación es el límite de f más el límite de g. El límite de una sustracción es el límite de f menos el límite de g. El límite de una multiplicación es el límite de f por el límite de g. Y la división
de f sobre g se puede calcular como el límite de f sobre el límite de g, siempre y cuando el límite de g, cuando tienda al valor de a, es diferente de 0. Y tenemos el siguiente teorema. Si f es una función de Rn en R, tal que el límite de la función cuando tiende a es igual a b, y que es una función de R en R, además de que es continua en B, y además A es un punto de acumulación dentro del dominio de G con posición F, entonces el límite de G con posición F es G de B. Esto nos quiere decir que podemos sustituir lo que es el valor de X y lo que es el valor de Y. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Si f de x, y es igual a x cuadrada más 2x, determine el límite de la función f cuando tiende x a menos 3 y y a 1. Entonces, mediante el último teorema, podemos sustituir. X va a tomar el valor de menos 3 y y toma el valor de 1. Menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3 por 1. Realizando operaciones, vamos a obtener que el límite de la función es 3. Siguiente ejemplo, calcule el límite de la función e a la xy, cuando x, y tiende a 2,3. Hacemos lo mismo, sustituimos, tenemos que es x que vale 2 y y que vale 3, y obtenemos que es e a la 6. En general, podemos sustituir los valores de x, y para calcular el límite de la mayoría de funciones. Sin embargo, en la función racional, en algunos casos sí se puede hacer, siempre y cuando el límite del denominador no sea 0. Es lo que debemos de cuidar. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos una función racional y su denominador es 0? Entonces podemos hacerlo mediante dos formas. Uno es mediante una aproximación de una curva trayectoria, aunque en este caso suena un poco más complejo porque la trayectoria puede ser de diferentes formas, no es única. Puede ser de una dirección, tanto derecha como izquierda, como una función lineal, una parábola, una función cúbica, y así hay varias formas. Entonces, esta más que nada nos sirve para definir que un límite no existe. Y la otra forma de calcular es trazando las curvas de nivel. Esto lo vamos a ver en el siguiente video.